Libro tercero de Moisés, Levítico. Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos estudiaremos el libro de Levítico, Vayikra. Empezamos ya desde que comenzó esta cuarentena, ¿no?, a estudiar el libro de Levítico, Vayikra, aprendiendo detalladamente sobre los sacrificios, diferentes tipos de sacrificios que el Padre dejó para poder unir nuestro corazón hacia Él, para poder servirle, reconciliarnos con Él, redimir nuestros pecados y también compartir con los demás. Los sacrificios no solamente eran para redención, también era para comunión, para tener shalom, también era para demostrar dedicación y servicio al Todopoderoso. Vimos también las diferentes categorías de vivencia que tiene que tener un israelita, leyes morales, leyes espirituales, y también sobre los kohanim, los sacerdotes. Muy importante todo lo que el Padre nos enseñó a través del libro de Vayikra. Si ustedes tienen la oportunidad de volver a escuchar, entonces en nuestra página de YouTube, Palabra de Vida Eterna, está la carpeta que se llama Levítico. Ahí están desde el capítulo 1 hasta el último capítulo 23, la primera parte que hicimos la semana pasada. En esta semana, en este tiempo, estamos compartiendo ya el capítulo 23. Y como el capítulo 23 habla de las festividades bíblicas, nos estamos quedando en ese capítulo. Hoy va a ser la segunda parte del capítulo 23 y que va a tratar de las festividades de primavera. Primavera para Israel, que son Pesa, panes sin levadura y primicias. Y vamos a tratar de hacer un resumen, ¿no? Entonces algunos pensaban que estábamos entrando ya en temporada de Pesa, pero no, estamos en la serie de Levítico. Y ahora nosotros estamos en la festividad de Sukkot. Estamos ya en los días de la fiesta de Sukkot, ya a punto de llegar a Shemini Atzeret, que quiere decir el último gran día, el octavo día, que va a ser a partir de este viernes a la noche, ¿no?, y todo el día sábado. Bueno, gracias al Todopoderoso, continuamos con los estudios, ¿no?, de Levítico, y vimos que el capítulo estándar, se puede decir, ¿no?, la fiesta, la madre de la fiesta, por decir así, ¿no?, se puede decir la primera cita. Siempre existe esa primera cita, ¿no? En los que eran antes novios saben, ¿no? La primera cita donde uno va a empezar a aprender muchas cosas, a conocer a la otra persona. Entonces, esa primera cita en la escritura se llama el Shabbat, el día séptimo. Es el primer encuentro que nosotros tenemos con nuestro Creador. Y la mayoría hemos experimentado eso. La mayoría hemos experimentado ese primer encuentro con el Eterno, con Yahweh, con las cosas de hebrea, cuando empezamos a guardar el Shabbat. Pero realmente a guardar el Shabbat. Existen diferentes organizaciones que guardan el sábado, Por ejemplo, los adventistas, Iglesia Belén y otros grupos, ¿no?, que generalmente guardan el sábado. Pero ellos, lastimosamente digo, conociendo la creencia de muchos, no guardan el Shabbat. Hay una diferencia entre guardar el sábado y guardar el Shabbat. El Shabbat es un día profético.
representa un tiempo en nuestros corazones, donde un día va a convertirse en un tiempo de reinado. Entonces, cada vez que nosotros estamos guardando el Shabbat, estamos anhelando ese reinado, el reinado del Mesías. Así como nuestro maestro Jesús decía, yo soy el Señor del Shabbat. ¿Qué quiere decir? Él es el Señor del séptimo milenio, del tiempo de reposo, de lo que sale en Bereshit, en Génesis, que el Todopoderoso bendijo el séptimo día y reposó, dice. Y la palabra reposar es que lo puso en orden, puso a observar y vio que todo estaba correcto. Ese es el Shabbat. El Shabbat donde vos ponés las cosas en orden, donde empezás a observar. Y eso se aprende al comenzar a guardar el Shabbat. Y a partir de ahí, uno empieza a abrir las puertas hacia las cosas del Eterno. Y empieza con las festividades, con las fiestas que el Eterno dejó. Es la primera cita entonces, el Shabbat, tan importante para muchas familias. La pasada entonces ya habíamos visto en capítulo 23, el versículo 2, por ejemplo, decía, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Eterno, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será Shabbat, reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es del Eterno en donde quiera que habitéis. Y la palabra trabajo se refería a cuando a tus acciones cotidianas. Habíamos explicado aquella vez que el trabajo es tus acciones cotidianas, las cosas que generalmente vos haces en la semana para tu sustento. Y en aquella época ellos generalmente lo que hacían era ir a cortar leña, trabajar, pescar. Entonces el Todopoderoso les dijo, sus actividades cotidianas paren ese día. Porque uno cuando hace una actividad cotidiana va haciendo como una secuencia. Y eso se va quedando en la cabeza que va dominando tu vida. Tu actividad cotidiana domina tu vida. Ustedes, sus trabajos, sus actividades cotidianas. Entonces lo que el Padre quiere es que un día paremos. Digamos, stop. Y empecemos a observar nuestro corazón, nuestra vida, tal vez nuestra familia, nuestro matrimonio, el estado de nuestros hijos. Empecemos a analizar eso. Entonces, para que podamos ver que el Padre ama a sus hijos, les quiere dar un día para que reconsideren. Y eso era el Shabbat. Dice, versículo 4, estas son las fiestas solemnes del Eterno, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Las festividades tienen su fecha, tienen su tiempo. Fecha es un poco exagerado decir en esta época donde hay tanta confusión con las fechas. Pero sí podemos hablar de temporada. Y las temporadas el Padre nos dejó a través del clima para que la podamos distinguir. A través del cambio climático. Ya que no podríamos tal vez exactamente saber esta es la fecha exacta por todos los cambios que hubo durante muchos años. Pero sí podemos distinguir que estamos en la temporada correcta. En nuestro caso, como nosotros estamos al otro lado de Israel, estamos en la temporada opuesta, ¿no? Nosotros estamos ahora entrando en primavera, en Israel están entrando en otoño, por eso están en las fiestas de otoño, ¿entienden, no? Entonces las fiestas establecidas por el Señor eran en esas temporadas. ¿Por qué era importante que las fiestas se basaran en el clima o en el cambio climático de Israel? Porque es allí donde se va a establecer el reino del Mesías. Amén. Bueno, entonces esos tiempos son muy importantes. Versículo 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Eterno. Acá sale la primera cita. La primera cita anual se llama Pascua o Pesat. ¿Qué significa Pesat? Pasar por encima. Ese pasar por encima explicamos una vez que representaba un pacto, un acuerdo. ¿Cómo se hacía este acuerdo? Cuando un país iba a ser invadido, les conté aquella vez, pero le voy a contar otra vez. Cuando un país iba a ser invadido,
los que iban a invadir enviaban mensajeros y les hablaba a las personas: miren, nosotros vamos a invadir este país, ya le hablamos a su rey no se quiere entregar, ahora le hablamos a ustedes como pueblo. Cuando nosotros entremos en este país, las personas que están a favor de nuestra invasión van a hacer una señal en sus casas. Y algunas veces algunos hacían un sacrificio. En la puerta había como un canalcito, en el dintel de su puerta, en el frente de su puerta, un canalcito, y ahí hacían un sacrificio y derramaban sangre. Así en la orilla de su puerta había como un canalcito. Entonces, esa sangre representaba que vos estás haciendo pacto con esa persona. Y también marcar los dinteles representaba que vos estabas rechazando a tu actual gobernador. El problema era si es que los invasores no triunfaban, vos al día siguiente ibas a tener problemas con tu rey. Pero si los invasores triunfaban, vos ibas a estar vivo. Las casas que no tuvieran esas señales, esas marcas, entonces iban a ser castigadas. ¿Qué ocurría cuando venía la invasión? Los militares, cuando entraban, saltaban esa sangre, saltaban esa señal. Y eso significaba que a partir de ahora estamos en pacto con ustedes. Es una señal de pacto, de alianza, de acuerdo. Entonces en esa casa no había esclavos, no había prisioneros, no había nada. Eso ocurrió en tiempos de que Nabucodonosor invadió Babilonia. Jeremías durante mucho tiempo le estuvo avisando al pueblo: cuando venga Nabucodonosor, cuando venga Babilonia, entréguense. Por eso a él le trataban de traidor. Eso es Pascua. ¿Qué ocurrió en tiempo de Moisés? Que el Todopoderoso iba a venir con toda su fuerza, y los que no tenían la señal en sus puertas ni en su umbral, ¿qué iba a ocurrir? En esa casa iba a morir el primogénito. Y el primogénito representa la esperanza de la familia. Si muere el primogénito, muere la esperanza de la familia. Pero si había la señal y estaba el pacto en el umbral, el ángel del Eterno o el propio Eterno iba a hacer el salto. No es que iba como nosotros pensábamos antes, saltar de casa en casa. Venía un ángel de la muerte y el ángel de la muerte iba a cruzar esa casa, y el Eterno, el ángel Eterno, iba a entrar en esa casa. ¿Me están captando, no? El ángel de la muerte va a la siguiente casa a ver si hay el pacto. Si no hay, entra ahí y hay juicio. Y si en esta casa hay la señal del pacto, entra el ángel del Eterno y protege a esa familia. Y nada le puede ocurrir. Eso era lo que representaba Pesach o Pascua. ¿Se entiende, no? Entonces, hacer un pacto, hacer una alianza. Y nosotros vimos que Yeshua, nuestro maestro, hizo esa alianza con sus discípulos cuando hizo la cena, la última cena, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Cuando hizo el pacto. Bueno, esto entonces es la primera fiesta. ¿Qué representa esta fiesta? Libertad. ¿Por qué? Un pueblo que estaba viviendo en esclavitud con los egipcios, a través de su rey, su soberano, iban a ser liberados. Iban a ser por fin pueblo del Eterno. Por eso la fiesta de Pascua representa la salida del sistema, de la esclavitud. O sea, nosotros en Pascua, para ser libres de la esclavitud, solamente hicimos una cosa: aceptar el pacto del Padre. No hicimos ninguna obra buena, nada. No podíamos hacer nada porque éramos esclavos. ¿Pero qué hicimos? Escuchamos la voz del mensajero, que era Moisés, y aceptamos. Al pintar las casas, los hebreos aceptaron el plan del Padre. Entonces, por eso la fiesta de Pesach representa cuando uno aceptó a Yeshua en su corazón como su Salvador. ¿Qué podíamos ofrecerle nosotros cuando aceptamos a Yeshua como nuestro Salvador? Nada. ¿Qué éramos? Sucios pecadores. Enemigos, dice el apóstol Pablo, hijos de ira. Pero nosotros aceptamos su plan. Él vino y se ofreció como sacrificio por nuestro pecado, y nosotros aceptamos esa ofrenda, y el Padre nos libertó del sistema. Y libertados del pecado, viniste a ser siervo de justicia, dice en el libro de Romanos. Estamos captando, ¿no? Entonces ese es lo que el Padre arranca haciendo con nosotros, liberándonos.
Cuando quiere usar a un pueblo, primero tiene que liberarle. Nosotros no podíamos hacer nada para ser libres. El Padre tenía que hacer todo. Y ahí arranca la obra del Todopoderoso. Lastimosamente, la cristiandad tradicional se quedó allí. Se quedó con esa libertad. Se olvidó de que ese era el comienzo hacia la tierra prometida. Y se olvidaron de todos los demás. Bueno, versículo 5 estamos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Eterno. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Al Eterno 7 días comeréis panes sin levadura. Quiero mostrarle un poco sobre la festividad de Pesach, que aparte de estar en Levítico 23, ya aparecía en Éxodo 12, versículo 6. Vamos a Éxodo 12, versículo 6. Entonces ya dijimos lo que representa la fiesta de Pesach: libertad, ser separados, apartados y ser libres del sistema. De ahí que el que vos quieras seguir otra vez el sistema ya es por tu propia cuenta. ¿Qué ocurrió con los israelitas que fueron liberados? Después ellos se aburrieron del Padre y querían volver a Egipto. Entonces ese ya no es más responsabilidad del Padre. Siempre existió esta doctrina de se pierde o no se pierde la salvación, ¿se acuerdan, no? Hay los calvinistas y los arminianos y así, ¿no? Bueno, desde mi postura y viendo lo que dice la Escritura, el Padre te salvó, te rescató. Él no te va a quitar la salvación, vos sos lo que está rechazando. Eso es lo que ocurría. Porque el pueblo israelita, la mayoría, algunos que estaban disconformes, dijeron, volvamos a Egipto. Entonces no es el Padre que le dijo, regresen a Egipto. Ellos mismos, por su duro corazón, querían volver al sistema. Y así ocurre también en este tiempo. El Padre le da toda la oportunidad de ser libre de este sistema, y el hombre, por su dureza de corazón y por su orgullo, decide regresar. Ya al final quiero volver nomás como vivía antes. Y se vuelve otra vez como el perro vuelve a su vómito, la puerca a su charco de barro. Sí está hablando la Escritura. Entonces, Éxodo capítulo 12, versículo 6 dice, hablando sobre la fiesta de la conmemoración de Pesach. Pesach no es una fiesta. Vamos a entender bien que Pesach es una conmemoración, un momento de conmemorar. Porque en aquella época, cuando ellos se reunieron en esa fecha 14, ellos estaban tensos. Ellos no sabían qué iba a ocurrir. Esta noche va a venir un ángel de la muerte y va a venir el ángel del Eterno y no sabemos qué ocurre mañana. Estaban tensos. Por eso es un momento de conmemorar y recordar la gran hazaña que hizo el Padre. Aparte, esa noche muchas personas, muchos primogénitos murieron. Fue una noche de dolor, tristeza y amargura para muchas personas. Muchos hebreos no estaban felices por eso. ¿Cuál sería la fiesta entonces? Panes sin levadura. ¿Por qué? El día 15, al día siguiente, el faraón decretó que todos los israelitas tienen que irse. Agarren sus cosas a pecañirse de ahí. Y eso sí fue un momento de alegría y de festejo. Porque por fin, después de mucho tiempo, el pueblo hebreo podía ser libre. Y eso era motivo de celebrar. Y celebraban llevando el pan sin leudar. La levadura representaba la falsedad y la hipocresía que había en sus corazones. A ellos no les quedó tiempo para llevar eso. Por eso apresuradamente tuvieron que salir llevando el pan sin leudar. Dice acá, y lo guardaréis hasta el día 14. Este mes lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ese era el día en que se tenía que sacrificar el cordero de Pesach. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en lo que lo han de comer. Esa sangre representaba que nosotros nos estamos sujetando al que va a venir a liberarnos y rechazando a nuestro actual gobernador. O sea, nosotros estamos renunciando a Egipto. Eso representaba esa sangre. Cuando uno dice muchas veces, la sangre de Yeshua me liberó, no es que la sangre de Yeshua me liberó. El sacrificio de Yeshua hizo que yo rechace el sistema.
Yo a través del sacrificio de Yeshua lo que entendí es que el sistema que me tenía esclavizado ya no me pertenece. Porque por algo Yeshua vino y se ofreció como cordero y resucitó. La resurrección representa darme nueva vida. ¿Me están entendiendo? Tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche, dice, comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas la comerán. 3 elementos tenían que tener en su mesa. La carne asada, que era la carne de ese cordero que fue sacrificado, y la carne de ese cordero con la cual su sangre fue pintado en los marcos, en los dinteles de su puerta, y representaba el rechazo del sistema egipcio. Y también el consumir esa carne representaba que ellos ya no tienen nada que ver con este sistema. Eso representaba. Y también va a ir acompañado de panes sin levadura. ¿Por qué sin levadura? El pan sin levadura representaba la humildad, la sencillez, y que el Padre no buscaba un pueblo grande ni poderoso, sino un pueblo así como están, esclavos. No buscaba ningún religioso, ningún fanático, los buscaba así como están, sin nada, porque ustedes saben que al leudar la masa cambia de forma, no es su forma original, una forma falsa. Entonces, un pan sin levadura muestra nuestra realidad. El Padre, cuando nos rescata, ¿cómo quiere que seamos? Así como somos. Así, si somos arrogantes, duros, ahí lo importante es que vos estés en el lugar donde Él quiere que estés y con la señal que Él te dejó. Y Él se va a encargar de cambiar tu vida. Eso es lo importante. Eso representaba panes sin levadura. Recuerden que Yeshua dijo que la levadura era la hipocresía y la falsedad. Y las hierbas amargas, toda aquella vida dolorosa y dura que viviste, te va a hacer recordar. Por algo fue, para algo fue. El Padre quería enseñarte con sufrimiento que Él estaba pendiente de vos y que al final fue un triunfo en tu vida. Por eso consumían las hierbas amargas y por eso hasta hoy, cuando recordamos la festividad de Pesaj, la conmemoración de Pesaj, usamos estos elementos. Que en esta vez usamos el vino, ¿no? Ya no más la sangre del cordero, porque el cordero ya fue inmolado, dicen Corintios. Y el vino representando la sangre de Yeshua, como él mismo dijo en el libro de Lucas. Bueno, vamos a ver justamente Lucas 22, lo que Yeshua dijo cuando estaba con sus discípulos. Lucas 22. Estamos entonces recordando lo que son estas festividades. Lucas 22, 15. Yeshua está con sus discípulos y fíjense cómo le dice. Versículo 15 dice, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Él estaba haciendo entonces la conmemoración de Pesaj con ellos en esa noche, por más que oficialmente Pesaj arrancaba la siguiente tarde. Estábamos ya entrando en el día 14 y según el Éxodo tiene que ser al atardecer el día 14. Pero Yeshua va a ser el cordero de Pesaj y está ya haciendo el pacto. Él lo que está haciendo acá es el pacto de Pesaj con sus discípulos para que después ellos, cada Pesaj, se recuerden. El apóstol Pablo dijo así, cada vez que nosotros hacíamos Pesaj, nosotros estamos recordando el momento en que nuestro Mesías fue inmolado y fue sacrificado y resucitó. Así él habló en esta ceremonia. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Elohim. Entonces, el objetivo de esta conmemoración que Yeshua está haciendo con sus discípulos es hacerle un pacto de que de aquí en más yo no voy a más participar con ustedes de ninguna celebración de Pesaj hasta que sea en el reino restaurado. La otra Pesaj que voy a tener con ustedes va a ser en el reino. Por eso, imagínense que hasta ahora en la costumbre hebrea tienen la judía, ¿no? Tienen la costumbre de decir cuando termina la fiesta de Pesaj, el próximo año en Jerusalén con el Mesías.
Así ellos dicen siempre. Nosotros solemos decir también, próximo año en Jerusalén con el Mesías. Porque el objetivo de celebrar Pesaj es que el próximo Pesaj ya sea ¿con quién? Con nuestro Mesías. Porque Él dejó eso como promesa y como pacto. Amén. Sí. Habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no la beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Elohim venga. Esa es nuestra esperanza. Si nosotros suspendemos y dejamos la festividad de Pesaj, quiere decir que no estamos esperando el reino del Mesías. Lastimosamente, la tradición cristiana, por ideología y pensamiento de hombre, se apartaron de toda esta festividad y se olvidaron y no le dan valor ni importancia. Después, y tomó el pan y dio gracias y lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recordar aquella cena o conmemoración de Pesaj que hizo Yeshua cada vez que nos reunimos. Cada año que nos reunimos para esta cita. Porque lo que estamos haciendo es esperar su llegada. En el judaísmo, ellos preparan la mesa de Pesaj y dejan una silla y un vaso, un plato vacío, y dicen que es para Elías. Ellos están esperando a Elías. Que Elías, cualquier de estos Pesaj va a aparecer. Pero nosotros, ¿a quién estamos esperando? A Yeshua. Imagínense, nosotros estamos esperando la próxima celebración de Pesaj a Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Bueno, entonces, 1 Corintios 5, 7, lo que el apóstol Pablo dijo, 1 Corintios 5, 7. Esto ya referente a panes sin levadura. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura. Fíjense lo que dice acá. Dice que después de la festividad de Pesaj, al día siguiente, comenzaba... Después de la conmemoración de Pesaj, una costumbre de mí decir festividades, pero recuerden, Pesaj era una conmemoración, un recordatorio, porque fue un día tenso de dolor y de tristeza. Pero al día siguiente, que era panes sin levadura, Hamapsó, eso sí era una fiesta, porque el pueblo estaba saliendo de Egipto. El pueblo estaba recibiendo alhajas, joyas. Y también, según el apóstol Pablo, el pueblo estaba dejando toda levadura. Por eso ellos lo único que hicieron fue agarrar con un manto, cargar sus masas de pan que habían hecho y salir, sin leudar. ¿Por qué? ¿Qué representaba la levadura? Y acá dicen, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, nuestra Pesaj, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. El apóstol Pablo está combinando Pesaj y ahora tiempos de panes sin levadura. Quiere decir que a través de Yeshua nosotros ya dejamos de pertenecer al sistema. Y era el sistema lo que ponía en nuestro corazón hipocresía, falsedad, maldades, arrogancia. Esa es la verdad. Si nosotros sabemos que Yeshua fue nuestro sacrificio de Pesaj, ¿qué estamos haciendo más aquí? Es como decir que a nosotros no pertenecemos más a Faraón, no pertenecemos más a los capataces. Nosotros no tenemos por qué estar haciendo ladrillos, no tenemos por qué estar rindiendo culto a Osiris o a Api. Nosotros ya pertenecemos al Rey de Reyes, Señor de Señores, a Yahweh. Tenemos que irnos de aquí rumbo a la tierra prometida. Entonces, al salir de Egipto, ¿qué empezamos a dejar? ¿Qué dejamos? La levadura, la falsedad, la hipocresía. Ya no somos más propiedad de nadie. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Así que, versículo 8, celebremos la fiesta. Ahora sí podemos celebrar o no. ¿Por qué podemos celebrar? Porque ya no somos esclavos, porque ya no somos propiedad de nadie, porque ya estamos seguros de que a través de la sangre de Yeshua hemos sido libertados. Somos libres. Entonces el libre puede celebrar. ¿Libre de qué? Libre de un sistema, libre de un patrón, de un príncipe de potestad del aire, dice la Escritura, que operan los hijos de desobediencia. Y por eso a partir del 15 de Abib comienza la fiesta de los panes sin levadura. Ese es un día de Shabbat. El día 14 no es Shabbat,
Pero a partir del día 15 al atardecer es Shabbat, día de reposo, día de fiesta. Entonces puede decir que a la tardecita uno estaba un poco tenso haciendo sus preparativos y a la noche y a la mañana ya estaba feliz porque estaba preparándose para partir. Me imagino a los israelitas, hemos visto en la serie, ¿no? Cuando serie de los 10 mandamientos, al día siguiente cuando ellos salían estaban contentos, estaban felices, los egipcios regalándole joyas, por fin, no sé si llegaron a ver esa parte de esa escena. Era muy emocionante, hay varias películas que muestran cuando el pueblo salía, ¿no? El príncipe de Egipto muestra que hasta cantan, ¿no? Bailan, hacen un baile especial, ¿no? Sí, un momento de alegría. Ese es el momento en que el pueblo recibía la redención a través de la sangre de Jesús. Es cuando uno conoció a su Salvador. Lo primero que hace es dejar este sistema. No sabe para dónde va, no sabe qué le espera en el desierto. Pero si se va con la fe de lo que el Todopoderoso hizo en su vida, va a poder pasar todos los obstáculos. En la Biblia aparece que dos hombres, a pesar de la situación, nunca dejaron la fe que el Padre hizo con ellos cuando estaban en Egipto, que fueron Josué y Caleb. Ellos dijeron, no importa los problemas que vengan, el Padre estuvo con nosotros en Egipto, nos liberó, nos rescató, y Él va a estar con nosotros en el desierto y para darnos lo que nos ha prometido. Pero el resto de los hebreos decayó, se aflojaron, iba a ir la porte, y al final tuvieron que perderse. Dice la Biblia que en hebreo dice que vagaron sus corazones. Así está. Entonces dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Qué es tener panes sin levadura? Sinceridad, vos sos como sos, y verdad, la realidad. No haya querer agregarle a tu vida nada que no sea la verdad. Amén. Bueno, ahora sí, continuamos con Levítico. Levítico 23, versículo 6, ¿no? 6. A los 15 días de este mes es y ahí fíjense que la misma Biblia dice, fiesta solemne. Existen tres fiestas. La primera fiesta es la fiesta de los panes sin levadura, Hamapsó. La segunda fiesta es la fiesta de Shavuot o Pentecostés. Y la tercera fiesta es... se olvidaron, Sukkot. Esas son las tres fiestas. Las demás, ¿qué son? Conmemoraciones. Son previas o son ya complementos o preparativos, como Yom Teruah, Yom Kippur, Pesach y también primicias, que vamos a ir explicando detalladamente. Es importante entender, ¿no? Pero a todas en general se les llama Moedín o festividades, pero son tres las fiestas solemnes. Y acá está la fiesta solemne de los panes sin levadura, ya sabemos por qué, porque es la fiesta en que recordamos que por fin salimos de Egipto sin levadura, sin malicia, sin hipocresía, y estamos rumbo a la tierra prometida. Y esta fiesta duraba 7 días. Dura 7 días porque 7 representa la perfección. En 7 días el Todopoderoso creó toda la tierra, toda la humanidad, y el séptimo día lo bendijo. Por eso el Todopoderoso nos mandó para ser libre de este sistema. Vamos a tener una fiesta de 7 días. Imagínense. La primera fiesta comienza con 7 días de celebración. ¿Y cuál es otra fiesta que tiene 7 días? Sukkot, la última fiesta. También tiene 7 días. ¿Qué están representando? La creación y el reino del Mesías. Acá libres para ir rumbo al reino. En Sukkot, listos para reinar. Listo para que comience el reinado. En Pesach, en panes sin levadura, todavía no estábamos listos. Nos estábamos preparando. Estábamos dejando nuestra malicia, dejando nuestra hipocresía. El Padre necesitaba 7 días. En Sukkot ya estamos listos. Por eso, ¿con qué arranca las festividades de otoño? Con el sonido del shofar. ¿Qué significa el sonido del shofar? Despiértense, ya comenzó el tiempo de redimirla, el tiempo de reinar. 10 días después
viene Yom Kippur, la última purificación. Y después arranca Sukkot con 7 días de celebración y termina con Shemini Atzeret, el comienzo de la eternidad. Todas estas cosas están acá en Levítico 23. Después, versículo 7. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. O sea, es día de reposo. El día 15, ¿no? Y ofreceréis al Eterno 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación y ningún trabajo de siervo hará. Entonces, también la fiesta de panes sin levadura, hay 2 Shabbat. El primero, el 15, y después sería el 21, ¿no? Son 2 días donde hay que hacer santa convocación. Ese día tenemos que reunirnos, compartir la palabra, escuchar la escritura. Tiene que ser un momento especial. Si no hay posibilidad de reunirnos, entonces en nuestra casa, con nuestra familia, hacemos una cena especial. Hay que tener en cuenta que las festividades del Eterno, Él está observando. Él está observando. Si yo hoy es día de festividad, y yo llego en mi casa, caigüe, agarro, prendo mi tele, veo, no sé, mi novela favorita. Y un día común, así yo le estoy considerando a mi padre. Así. Es como cuando es el cumpleaños de alguien favorito, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, digo, o un día especial, y vos ni ahí, ni caso. El Todopoderoso está pendiente de sus días. ¿Entienden, no? Entonces, recuerden muy bien entonces estas 2 festividades. Versículo 9. Habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado, hasta acá ya Pesach y panes sin levadura. Ahora viene otra conmemoración que se llama Bikurim o primicias. Y fíjense muy bien qué representa eso. La conmemoración de primicias está en medio de la fiesta de los panes sin levadura. En medio. Y en medio de la fiesta de los panes sin levadura, en el tiempo de los israelitas, ocurrió algo increíble. Cuando ellos estaban saliendo de Egipto, el faraón se arrepintió y los persiguió. Fue detrás de ellos. Y los puso a orillas del Mar Rojo. Y ahí estaban sin escapatoria. Entonces el pueblo empezó a decaerse. ¿Y qué ocurrió? El Padre le dijo a Moisés: extiende tu vara, Moisés. ¿Y qué pasó? El mar se abrió. Y ellos cruzaron. Cruzaron. ¿Qué representa el mar? En la escritura el mar representa juicio. También naciones, pero también juicio. El que los israelitas estén a la orilla del Mar Rojo y los egipcios viniendo detrás de ellos, para los egipcios es como nuestros dioses nos han entregado a ellos, los han enjuiciado. ¿Por qué? ¿Por qué están ahí ahora? ¿Por qué no se van a otro lado? No tienen dónde escapar. Entonces el faraón pensaba: nuestros dioses han triunfado sobre los dioses hebreos. ¿Pero qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con el mar? El mar se abrió. ¿Qué representa eso? Que el Todopoderoso rompió el juicio que había sobre los israelitas. Les libertó de ese juicio y les hizo entrar dentro del mar. Entrar dentro en el fondo del mar representa la muerte. ¿Qué representa ir en el fondo del mar? Como anteriormente, cuando se quería juzgar a alguien, miren cómo era la manera que se juzgaba. Si vos sos inocente, te vamos a tirar al mar, y si te hundí, es porque sos culpable. Y si no te hundí, es porque sos justo. Supuestamente el faraón esa ley aplicó sobre los bebés israelitas. Decía: si los bebés israelitas son dignos de vivir, al arrojarlos al mar, no van a morir. Pero eran bebés. Pero ¿hay algún bebé que el mar no le llevó? Por eso el faraón no podía hacer nada por Moisés, porque él entendió: los dioses le salvaron. Y su hija le hizo entender eso al faraón: mira, este niño fue rescatado del mar. Su mamá decidió entregarle al mar y entregó a su Dios, y su Dios, su Elohim, le ha salvado. No puede hacer nada contra él. ¿Ustedes qué creen? Que faraón no quería matar a Moisés? Quería, pero promesas son promesas. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Ahora los
egipcios van a ser tomados a prueba. Si son inocentes, no se van a hundir en el mar. Si los hebreos son inocentes, van a cruzar el mar. Entonces ellos entraron en el mar, eso representa murieron, porque tocaron el fondo. Pero ¿qué ocurrió? Entraron y salieron. Quiere decir que murieron y resucitaron. Al entrar en el mar, esos esclavos egipcios, esclavos de los egipcios, entraron. Al salir del mar, si los egipcios salían también, ellos iban a seguir siendo esclavos. Pero ¿qué pasó cuando los egipcios entraron al mar? ¿Qué ocurrió? ¡Bum! ¿Qué quiere decir? Se acabó Egipto para los israelitas. A partir de ese momento, los israelitas son nueva criatura, nuevos seres. Ya no dependen en nada de los egipcios. Eso ocurrió en medio de la fiesta de los panes sin levadura. Por eso daba todavía motivo para continuar la fiesta. Y eso en la Biblia está mostrando acá como un tiempo de cosecha, porque a partir de que los israelitas cruzaron el Mar Rojo y pasaron al otro lado, son primicias para Adonai, para el Eterno. Son los primeros israelitas libres de los egipcios, tanto físicamente como mentalmente. ¿Me entienden, no? A eso se le llamaba primicias. Entonces el Padre estableció acá en Levítico 23 una conmemoración para esto que se va a relacionar con las cosechas, porque las cosechas tienen relación con el pueblo. Nosotros somos como cosecha, por eso sale el trigo de la cizaña, el trigo son los justos. Siempre el Padre cuando quiere hablar de su pueblo, habla de cosechas. ¿Están captando? ¿Y qué dice acá? Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. ¿Cuándo iban a empezar ellos a cumplir este mandamiento? Cuando el Padre les permita entrar en la tierra prometida. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Para conmemorar ese momento en que ellos cruzaron el Mar Rojo como primicia al Eterno. ¿Y por qué iban a traer su primicia al sacerdote? Porque el sacerdote iba a ser el representante ante el pueblo, ante el Todopoderoso. ¿Qué es lo que iban a traer? Su primer manojo de cebada. Porque en esta temporada lo que se cosechaba, lo primero que salía era la cebada. La cebada que representaba alimento de pobre, alimento de esclavos. Quiere decir que a partir de ahora ustedes son los primeros esclavos, pero ya no de Faraón, sino de el Todopoderoso. ¿Me están entendiendo? Bueno, acá en la nota 10, dice en la Nueva Traducción Viviente, da la siguiente instrucción al pueblo de Israel. Cuando entres en la tierra que te doy y recojas la primera cosecha, lleva al sacerdote el primer manojo de tu primera cosecha de grano. Así está hablando. Dice primicias, significa bikurim, primicia, significa la promesa que viene. Esa es la palabra bikurim, ¿no? La promesa que viene. Las palabras para primero fruto, aquí es reshit, sigen, literalmente es el comienzo de vuestra cosecha. O sea, ese es el comienzo de una nueva vida, de una vida en libertad. Cuando el pueblo de Israel ya tenía su comienzo de cosecha, eso cuando traía su primer manojo, eso quiere decir que a partir de ahora van a venir muchas cosechas más. A partir de ahora va a venir una multiplicación grande. Por eso para ellos era muy importante. Bueno, ahora el versículo 11. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Eterno para que seáis aceptos en el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Esto es muy importante. Mecer era que levantaba y la sacudía así, ¿no? Es como decir que la estaba presentando, la elevaba. Eso quiere decir que este pueblo que está siendo rescatado iba a ser elevado en un lugar especial. Y ese lugar especial se iba a cumplir 50 días después. Por eso la elevación representa ya cambiar de categoría. Nosotros cuando lleguemos a estudiar, cuando la próxima vamos a hablar de Shavuot, vamos a hablar que es cambiar de categoría. Ahora ellos son
esclavos libres. ¿Qué son ahora ellos? Esclavos libres. Cuando lleguen a Shavuot van a ser pueblo de Adonai, pueblo del Eterno. Entonces por eso esa primera primicia es como ustedes van a ser elevados. Son esclavos libres que están camino a la elevación. Entonces a partir de ese momento comenzaba un conteo rumbo a Shavuot, hasta llegar al monte Sinaí. Y dice que va a ser el día siguiente del día de Shabbat. Acá sale la palabra Shabbat, la mesera. Entonces el conteo va a arrancar, o sea, el momento en que vos tenés que presentar tu manojo es después del primer Shabbat seguido de Pesach. O sea, por ejemplo, vino Pesach, después viene el día 15. Para algunos, ya esto comentamos la pasada cuando hablamos sobre primicia, ¿no? Algunos consideran que el día de primicia es el 16 de Abib. El 14 y 15 es Pesach y panes sin levadura. Y algunos creen que el 16 de Abib es primicias. Pero esa fecha 16 de Abib no aparece en la escritura. Lo que aparece es el día siguiente del día de Shabbat, el día de reposo. Por eso, en la antigüedad, el grupo de los saduceos que gobernaban en el templo celebraban primicias después del primer Shabbat después de Pesach. ¿Cómo es eso? Supongamos que hoy ¿qué día? Hoy es miércoles. Hoy es 15 de Abib. Hoy es 15 de Abib. O sea, hoy es panes sin levadura. Mañana, ¿qué fecha sería? 16. Entonces, si yo me voy a regir por la antigua tradición, mañana va a ser primicias, ¿sí o no? Mañana entonces tengo que traer mi manojo, a la tardecita tengo que traer mi manojo de cebada. Pero si es en Shabbat, después de Shabbat, entonces mañana es jueves, no voy a traer. Después viene viernes, empieza el Shabbat y yo voy a traer el sábado a la tardecita mi primer manojo. ¿Me están entendiendo, no? Ahí comienza Bikurim. Y a partir de ahí comienza el conteo rumbo a Shavuot. Eso es lo que la escritura nos está hablando. ¿Y por qué así? ¿Qué tenía que ver eso? Porque era una sombra profética de lo que iba a ocurrir en tiempos del Mesías. Justamente esa sombra profética cayó en 2 temporadas en la escritura. Cayó en la temporada en que Josué entró a la tierra prometida. Cuando Josué entró a la tierra prometida cayó así. Y cayó también en el tiempo en que Yeshua murió y resucitó. Por eso era una sombra profética. ¿Me entienden, no? Y el Padre estaba dejando eso. Porque Yeshua iba a resucitar en Bikurim. Yeshua representa la primicia de lo que vamos a resucitar después de él. Él es el primer ser glorificado por el Eterno. El primero que resucitó con un cuerpo ya inmortal. Un cuerpo ya especial, un cuerpo para reinar. Por eso cuando él resucitó, le miraron todos, pensaban que era un fantasma. Pero ya no era un fantasma, era un ser glorificado, listo para entrar en el reino celestial. Y una persona que resucite para el reino celestial, ¿va a tener cuerpo o no? ¿O va a ser espíritu nomás? Va a tener cuerpo, va a tener, dice la Biblia, hueso y carne. Yeshua que dijo, miren, un espíritu no tiene hueso ni carne, dijo. Entonces Yeshua tenía hueso y carne. Lo que no tenía Yeshua era sangre, porque la sangre era la vida mortal. La sangre es la vida mortal. ¿Cómo va a vivir una persona entonces en la resurrección sin sangre? ¿Qué dice la Biblia? A través del Rúa. Recuerden que la sangre es oxígeno en nuestra vida. ¿El Rúa qué significa? Oxígeno. Nosotros vamos a vivir por el Rúa del Eterno. Por eso nuestra vida va a ser eterna. Pero vamos a tener cuerpo, vamos a tener huesos. Nuestros huesos van a unirse, salen de Ezequiel, en Ezequiel 37, y después se va a formar todo con músculos. Así está escrito.
Esa es la resurrección. ¿Y quién fue la primicia? Yeshua. Por eso es importante la festividad de Bikurim, o sea, la conmemoración de Bikurim. Muy importante. A mitad de la celebración de panes sin levadura, nos viene una conmemoración importante que se llama Bikurim, como primicia de nuestro Maestro Yeshua. Bueno, vamos a ver unos textos. Primera de Corintios 15, 20. Primera de Corintios 15, 20. Algo que dijo el apóstol Pablo. Y este capítulo habla mucho sobre la resurrección. Fíjense lo que decía el apóstol Pablo acá. El tema acá es la resurrección de los muertos, el que algunos no creían, uno creían. El apóstol Pablo está explicando, si no hay resurrección, entonces nuestra vida no tiene valor, no tiene sentido, de balde todo lo que creemos. Entonces le dice acá en el versículo 20, más ahora el Mesías. La palabra Mesías es un título. Mesías es un título que lleva a alguien que cumplió ciertas funciones. ¿Cuáles funciones? Primero, redimir a Israel. Segundo, poner la Torá en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Quién cumplió esos requisitos? Yeshua. Por eso él lleva el título de Mesías. Y acá dice, mas ahora el Mesías ha resucitado, dice. O sea, el que tenía el cargo de redimir y restaurar nuestros corazones y fue ejecutado, ha resucitado, dice. ¿Y en qué sentido ha resucitado? De los muertos, es primicias de los que durmieron es hecho. Él resucitó como primicia de todos aquellos que han muerto creyendo también en ese reino. Desde Abraham, Isaac, Jacob, todos los que han creído en ese reino van a tener esta misma categoría, van a resucitar cuando llegue su tiempo. Pero ¿quién tiene que resucitar primero? El Mesías, porque él es primicia, es como ese primer manojo que uno ofrecía. Y el primer manojo que uno ofrecía era un manojo de cebada. La cebada representaba alimento de siervo. Cuando Yeshua vino en este mundo, ¿cómo dijo él que vino? Él cómo dijo que vino, como siervo. Él vino como si yo he venido a servir, dice. Por eso él es primicia de los que vinieron a servir. Cuando él vuelva por segunda vez y aparezca entre las nubes, él va a venir como rey y va a resucitar a nosotros para reinar. Eso es lo que ocurrió después en Yom Teruah. Ahora él les va a dar la promesa a sus discípulos. De aquí a tanto tiempo, ustedes van a recibir el Rúa, van a cambiar de categoría. De servidores van a ser pueblo escogido. Van a tener poder, le dijo. Van a tener autoridad. Y esa autoridad va a venir de lo alto. ¿Me están captando, no? Eso es lo que la Escritura nos está hablando. Primicia de los que durmieron es hecho. Bueno, ahora sí continuamos con Levítico. Ya vamos a terminar esta parte. Levítico 23. Estamos en el versículo 13, ¿no? 13. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida al Eterno en olor gratísimo, y su libación será vino de la cuarta parte de un hin. Para entender esto vamos a ver esta nota. Nueva Traducción Viviente dice así: también presentarás una ofrenda de grano. Esa era la famosa ofrenda de minjá o cosas naturales, de 4 litros de harina selecta, humedecida en aceite de oliva. Será una ofrenda especial, un aroma agradable al Eterno. Además, debes ofrecer 1 litro de vino como ofrenda líquida. Entonces, aparte de tu manojo, vas a traer ofrenda de minjá, que son frutos y granos, que representaba dedicación. O sea, vos traes al Todopoderoso tu primer manojo de cebada y también traes tu dedicación. Y hay que entender, miren que antes de eso hubo una ofrenda, un holocausto, que fue el cordero que fue sacrificado en Pesaj. Y ahora traen
una ofrenda de grano. La ofrenda de grano representa servicio, porque es el resultado de tu trabajo, de tu esfuerzo. ¿Se dan cuenta cómo ahora ya el Padre está dejando que el pueblo empiece a servir, o sea, a hacer algo? Primero empieza, ¿qué hacía? Solamente obedecía y luego era liberado. Después, cuando ya vas pasando, recuerden que esta fiesta recién se cumple en la tierra prometida. O sea que voy a estar listo para obrar, para hacer obras, cosa que no quieren escuchar en el cristianismo. Obras no, sin obras para que nadie se gloríe. Pero el Padre ya te preparó, el Padre ya te dio la capacidad para que vos puedas servirle. Entonces voy a empezar a manifestarte. Ya no sos más un simple esclavo libre, ya sos alguien que puede servir al Padre. Está comenzando esta fiesta de primicia, es el comienzo. Después va a venir la gran cosecha de trigo. El trigo representa alimento de reyes y sacerdotes. Después viene esa fiesta ya, y eso ya es una fiesta, porque quiere decir que vos ya estás preparado para reinar con tu Señor. Ahora vos simplemente estás preparándote para servirle, porque trae tu primer manojo y tu primer fruto, pero después vas a estar preparado para reinar, vas a subir de categoría. Eso es muy importante, eso es lo que la Escritura nos enseña. No puede ser un hermano que aprendió la salvación a través de Yeshua y 20, 30 años después sigue en la misma posición, la misma categoría. Siempre, ay Señor, soy un sucio pecador, ayúdame a salir. Nunca puede dejar sus vicios, nunca puede dejar su vieja levadura, nunca puede servir, nunca puede hacer algo por el Eterno. Entonces esa persona no está avanzando, esa persona se va a quedar en el desierto. Nosotros estamos avanzando para llegar a la tierra prometida. Amén. Bueno, continúa, versículo 14. No comeréis pan ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Elohim. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Fíjese lo que le dice el Padre. Nada van a comer de las cosas nuevas antes de ofrecer al Eterno. O sea, como una manera de reconocer que todo lo que el Padre te da y te provee viene de lo alto. Antes de que vos lo utilices, vas a traer a ofrecer al sumo sacerdote tus primeros frutos, tus primeros granos, como primicia, para que reconozca que todo esto que el Padre te está dando viene de Él. Eso ocurrió en el tiempo de Josué. Acá, Josué capítulo 5, vamos en la nota, versículo 11. Cuando Josué llegó a la frontera, a la tierra prometida, ocurrió esto. Versículo 11 dice, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas, tostadas, y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. O sea, ¿cuándo empezó a cumplirse este mandamiento de primicias? Cuando Israel pisó la tierra prometida. Ahí empezó a cumplirse. A partir de ahí, ellos empezaron a comer los nuevos frutos de la tierra. Ellos, claro, antes no podían ellos hacer esta ofrenda porque ellos estaban en el desierto. Ellos comían maná. Pero cuando empezaron a entrar a la tierra prometida, ya podían servirle al Eterno. Ya empezaron a su vida a ser consagrada al Todopoderoso. Entonces, mientras nosotros sigamos en la esclavitud del sistema, nunca vamos a poder servir al Todopoderoso. Una vez que el Padre nos empieza a trasladar a su voluntad y empezamos a abrir nuestro corazón, podemos servirle. Esta es una profecía también. Cuando nosotros estemos con nuestro Maestro Yeshua en el reino, en el milenio, ahí de verdad vamos a poder servirle. Ahora solamente estamos recibiendo el maná de lo alto, pero por la fe. Por eso siempre se dice por la fe. ¿Qué es la fe? La emuná, la certeza de lo que se espera
la convicción de lo que no se ve. Por la fe, cuando nosotros celebramos estas fiestas, cuando nosotros conmemoramos esta cita, es como si ya estuviéramos en la tierra prometida. No sé si me captan. Eso se llama la fe. Hacer algo que está esperando. Por eso cada Shabbat que hacemos, esperamos el reino. Por eso guardamos el Shabbat. Cada Pesa que esperamos, estar con el Mesías, sentado, celebrando con él la conmemoración de Pesa. Cada festividad, dice en el libro de Colosenses, es una sombra de nuestro Mesías. Amén. Entonces, mientras más creamos, mientras estamos en este sistema, que estamos con el Eterno, más vamos a accionar de la manera que a Él le agrada. Pero ¿qué pasa con las personas que no tienen la fe? Vuelven a mirar hacia Egipto. Porque el camino pues se ve difícil. 40 años caminaron ellos. Se ve duro, ¿no? 40. Supongamos que estamos en el año 10. ¿Cuántos años nos falta? 30 años todavía nos falta. Ay, mejor nos vamos a Egipto nomás otra vez. Ese era el problema. Nosotros no sabemos cuánto nos falta para que comience el reino del Maestro. Pero hagamos como que ya vamos a estar ahí. Y si nos toca partir antes, hagamos como que mañana voy a partir y al día siguiente ya va a venir el reino a establecerse. 2 o 3 días nomás lo que ya está en el sepulcro. Con ese corazón tenemos que vivir. Amén. Por eso el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es el Mesías. Esa es su vida. Yo estoy con el Mesías. Si vivo porque estoy compartiendo su palabra, y si dejo de vivir es porque voy a estar con él. Eso es el esperado. Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir. Después nos queda el versículo 15, que ya habla del conteo de Shavuot, el conteo del Omer, rumbo a Shavuot. Pero eso va a ser otra clase, ¿no? Para entender detalladamente qué es Shavuot. Es como rumbo a el cambio de estatus. Porque en Shavuot nosotros vamos a recibir ya los mandamientos del Eterno. Fíjense que para recibir esos mandamientos hubo todo un proceso. Por eso hoy en día muchas personas no le podemos enseñar la palabra y decir la ley, la ley, la ley, la ley. Tiene que preparar su corazón. Tiene que estar listo para recibir lo que se llama ketubá, este contrato matrimonial. 2 parejas que son inexpertas, no saben nada de la vida y se quieren casar, va a ser un desastre. Ellos tienen que ser preparados, para eso existen los padres. Una vez que están preparados, listos, pueden recibir lo que se llama la instrucción o la Torah. Eso va a ser el próximo miércoles, no se pierdan. Amén. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Levítico. Bendiciones y hasta pronto.